Tema 3. Modificaciones al capital, aplicación de utilidades y pérdidas. Las causas de los aumentos de capital pueden ser por ingresos de nuevos socios o accionistas, o los accionistas actuales aumentan el capital por necesidades financieras o también por capitalización de utilidades pendientes de aplicar o aplicadas a reservas, y por actualización del patrimonio por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Como generalidades, podemos comentar que al capital de las empresas se le designa con diferentes términos: patrimonio de los accionistas, capital social y utilidades retenidas, o si es el caso, capital social y déficit. El capital contable puede reembolsarse o distribuirse, lo que implica una disminución neta de los activos de la entidad. Se considera un reembolso del capital contable cuando se afecta el capital contribuido y una distribución cuando ésta proviene del capital ganado. Existen movimientos dentro de los conceptos que integran el capital contable que no representan un reembolso o distribución, como dividendos en acciones, conversión de acciones preferentes a acciones ordinarias. El capital contable está integrado por los siguientes conceptos: capital contribuido y capital ganado. De tal manera que el capital contribuido está formado por capital social y otras aportaciones de los socios o accionistas, como lo son aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, aportaciones no reembolsables hechas por terceros o donaciones. Y el capital ganado está formado por utilidades retenidas, exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable, utilidad o pérdida del ejercicio. Y dentro de las utilidades retenidas tenemos las que son aplicadas a reservas y las que son pendientes de aplicar. El capital contribuido lo forman las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la entidad, así como también el ajuste a estas partidas por la repercusión de los cambios en los precios. El capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que le afecten. Consiste fundamentalmente de las utilidades no distribuidas que permanecen invertidas en la entidad o por pérdidas acumuladas. Para que la empresa tenga una estructura sana, es indispensable que sus necesidades de capital inicial sea aportado por sus socios o accionistas, y al ocurrir una expansión o desarrollo, el capital de trabajo adicional con carácter permanente o regular y las inversiones permanentes necesarias también deben ser aportadas por los socios o accionistas. En muchas ocasiones se aporta reinvirtiendo sus utilidades. Modificaciones al capital. El capital se puede modificar por aumentos y disminuciones como sigue. Los aumentos de capital social pueden provenir de nuevas aportaciones de los socios o accionistas, de capitalización de utilidades y otros conceptos que incluyen la actualización del patrimonio por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La reducción del capital social puede provenir de retiro de los socios o accionistas, reembolso de parte del capital, extinción de la sociedad, absorción de pérdidas. Para efectuar los aumentos o disminuciones del capital, señala la ley, toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital observando según su naturaleza los requisitos que exige la ley. En los aumentos del capital social, la ley señala: los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que se emiten en caso de aumento de capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad del acuerdo de la asamblea sobre el aumento del capital. No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. Los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro del plazo que no exceda de 1 año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este en que se formalice el aumento de capital. Mientras se entregan los títulos, podrán entregarse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos en su oportunidad. Como requisitos legales, en las sociedades de capital fijo es necesario
celebrar una asamblea extraordinaria de socios o accionistas según sea el caso, de la que se levanta una acta debiéndose solicitar y obtener autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para posteriormente protocolizar el acta de la asamblea extraordinaria que deberá incluir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por último se deberá tramitar su inscripción en el Registro Público de Comercio. En las sociedades de capital variable, cuando el capital actual y el aumento no sobrepase el capital autorizado, se requiere únicamente celebrar una asamblea ordinaria de socios o accionistas según sea el caso, de la que se levanta un acta que debe registrarse en el libro correspondiente. Cuando el aumento y el capital actual sobrepasa al monto autorizado, se requiere cumplir con los requisitos señalados en las sociedades de capital fijo. En la práctica es conveniente, aunque la ley no lo exija, que el acta correspondiente al aumento de capital se protocolice ante un notario para ser usada en diversos requerimientos operativos como en la solicitud de préstamos, concursos públicos y privados, etc. Las causas de los aumentos de capital pueden ser por ingresos de nuevos socios o accionistas, o los accionistas actuales aumentan el capital por necesidades financieras, o también por la capitalización de utilidades pendientes de aplicar o aplicadas a reservas, y por la actualización del patrimonio por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En estos dos últimos casos, no se modifica el monto del capital contable. En los dos primeros sí se incrementa el monto del capital contable. Aumentos de capital. Nuevas aportaciones de los socios o accionistas. Es el caso de ingreso de nuevos socios o accionistas o por aumento de aportaciones de los actuales. Los asientos contables son iguales a los que se ejemplificaron en la parte 4, constitución y apertura de sociedades, sumándose los incrementos a las cifras de apertura. Capitalización de utilidades y otros conceptos. Dividendo en acciones. Los aumentos al capital social por capitalización de utilidades pendientes de aplicar o aplicadas a reservas y otros conceptos que incluyen la actualización del patrimonio por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda se efectúa a través de una transferencia de esas cuentas a la cuenta de capital social. Es necesario determinar una equivalencia del aumento de capital con relación al capital social actual, con el fin de entregar a los accionistas, por ejemplo, una acción nueva por 5 existentes. En los casos en los cuales los accionistas decidan utilizar parte del capital ganado para aumentar el importe del capital social mediante la distribución de un dividendo en acciones, dicho dividendo en acciones deberá quedar reflejado en la información financiera de la entidad como una disminución del capital ganado y un incremento en la cuenta de capital suscrito y pagado. El monto máximo capitalizable tanto del capital ganado como del capital contribuido es la suma algebraica de naturaleza acreedora. En el caso de la actualización del capital social, su capitalización puede efectuarse independientemente de la naturaleza de las cuentas de capital ganado. El aumento puede hacerse emitiendo acciones adicionales o canjeando los títulos actuales por otros de mayor valor nominal. En el caso de partes sociales, estas incrementan su valor nominal. Aquí tenemos un ejemplo. En capital social tenemos 10,000 acciones nominativas ordinarias de 100 pesos cada una, íntegramente suscritas y exhibidas, lo cual es 1,000,000 de pesos. Tenemos otras aportaciones de los accionistas formadas por una prima en venta de acciones por 100,000 pesos. Hay utilidades retenidas aplicadas a reserva legal 200,000, pendientes de aplicar 326,000 y la actualización del patrimonio por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 460,000. Es decir, que hay un total de capital contable de 2,086,000. Como puede observarse, los conceptos que pueden capitalizarse importan 1,086,000 pesos. Para lograr una equivalencia respecto al capital social, se acuerda capitalizar 1,000,000, incrementando el capital social en 10,000 acciones nominativas ordinarias de 100 pesos cada una. El saldo de 86,000 quedará en la cuenta de utilidades retenidas pendientes de aplicar. Así queda entonces el asiento. Se carga a prima en venta de acciones los 100,000 pesos, 200,000 a la reserva legal,
240,000 a las utilidades acumuladas y la actualización del capital contable, que es por 460,000. Es decir, que el capital social se incrementa en 1,000,000. ¿Cómo quedó entonces el capital social? Ya son 20,000 acciones nominativas de 100 pesos cada una, que suman 2 millones, y quedaron las utilidades retenidas pendientes de aplicar por 86,000. Es decir, que el total del capital contable ya son los 2,086,000. Reducciones del capital social. La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas, se publicará por 3 veces en el periódico oficial en la entidad federativa y en el que tenga su domicilio la sociedad, con intervalo de 10 días. La oposición se tramitará en la vía sumaria, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores o no se les garantice a satisfacción del juez que conozca el asunto o hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducción desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad hasta 5 días después de la última publicación. En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la designación de los accionistas que hayan de nulificarse se hará por sorteo ante notario o corredor público. Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial en pago de créditos de la sociedad. En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de 3 meses a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer de ellas. Si no lo hiciere en ese plazo, las acciones quedan extinguidas y procederá a la consiguiente reducción de capital. En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de accionistas. Si en el plazo de 1 mes, a partir de que debiera de hacerse el pago de la exhibición, no se hubiera iniciado la reclamación judicial o no hubiese sido posible vender las acciones en su precio que cubre el valor de la exhibición, se declararán extinguidas aquellas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social. Los requisitos legales. Las sociedades de capital fijo, es necesario celebrar una asamblea extraordinaria de socios o accionistas según sea el caso, de la que se levanta una acta para solicitar y obtener autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para posteriormente protocolizar el acta que deberá incluir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las sociedades de capital variable, es necesario celebrar una asamblea ordinaria de socios o accionistas según sea el caso, de la que se levanta un acta y se registra en el libro correspondiente. Si con la reducción se llega a una cantidad menor a lo establecido en los estatutos, será necesario cumplir con todo lo señalado para las sociedades de capital fijo. Aquí tenemos entonces que la sociedad de responsabilidad limitada debe ser no inferior a 3,000, la sociedad anónima no inferior a 50,000, la sociedad en comandita por acciones no inferior a 50,000, y la sociedad en nombre colectivo y en comandita simple no inferior a 1/5 parte del capital suscrito inicial. Si la reducción del capital diera como resultado un monto de capital inferior a lo señalado anteriormente, la sociedad deberá disolverse. A continuación se tratan las reducciones de capital señaladas anteriormente. El retiro de un socio o accionista puede ser por diferentes motivos, pero el capital social debe disminuirse al reintegrarse el monto de su aportación, más o menos las utilidades o pérdidas acumuladas que le corresponda. Para ejemplificar lo anterior, el capital contable de la entidad Moreno y Compañía SDRL es como sigue. Está formado por capital social, 4 socios que suman 100,000 pesos, y por utilidades retenidas aplicadas a reserva legal 20,000 y pendientes de aplicar 40,600 dan un total de 60,600. Sumados ambos conceptos da 160,600. El socio C se retira y su aportación de capital social es de 20,000.
Las utilidades retenidas de la sociedad son de 60,600 y representan 0.606 por cada peso de capital social. Por lo tanto, al capital social del socio C le corresponden 12,120. Esto resulta de multiplicar su aportación de 20,000 por los 0.606 y la parte proporcional de las utilidades retenidas se le entrega de las utilidades pendientes de aplicar y queda así. Este capital que se le entrega por 20,000 pesos es lo que él aportó más sus utilidades retenidas de 12,120. Entonces, lo que se le dan son 32,120. En el asiento 2, entonces, se deduce de las aportaciones y sale del banco el importe que se le paga. Y es su liquidación. Reembolso de parte del capital. En algunas ocasiones las empresas pueden estar sobrecapitalizadas. Una causa es la reducción de líneas de productos o reestructuraciones financieras estratégicas que dan lugar a necesidades de recursos menores. Cuando esto sucede, es necesario hacer una reducción del capital contable para dejar un monto suficiente para la operación de la empresa e incrementar la redituabilidad de la misma. En cuanto a la absorción de pérdidas, las pérdidas se pueden absorber con el capital de la sociedad cuando éstas no representan las 2/3 partes del capital social o cuando al reducirse el capital no sea inferior al mínimo exigido por la ley. Desde el punto de vista financiero, las pérdidas pueden absorberse mientras que el capital que quede después de la aplicación sea suficiente para la operación de la entidad. De no ser así, es necesario que los socios o accionistas restituyan la capacidad operativa del capital, haciendo aportaciones suficientes para absorber la pérdida y tener una estructura financiera sana. Sociedades de capital variable. Las sociedades de capital variable pueden ser todas. Para los aumentos y disminuciones del capital se deben observar las siguientes disposiciones. El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores o disminuciones por retiros. Las acciones emitidas no suscritas o los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada y en la comandita por acciones se indicará un capital mínimo. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la 1/5 parte del capital inicial. En los aumentos y reducciones se debe observar lo siguiente. En los aumentos, los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones. No podrán emitirse nuevas acciones hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. En las reducciones, se efectúan mediante reembolso a los socios. Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción y en este caso se debe liquidar su adeudo antes de efectuar la reducción. En el caso de desconocer a los accionistas que reducirán su capital, la designación de los que hayan de nulificarse se hará mediante sorteo. Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones. En caso de adquirirse quedarán extinguidas y se reducirá el capital. En general, los títulos representativos de las acciones deben estar expedidos como máximo en el término de 1 año. Mientras tanto, se podrán entregar certificados provisionales. En las sociedades de capital variable será susceptible el aumento por aportaciones posteriores o disminuciones por retiros. Las acciones que se emitan no suscritas y los certificados provisionales se conservarán en la sociedad para entregarse mediante se vayan realizando las operaciones. Las cuentas de contabilidad que generalmente se emplean para el registro del capital variable son capital autorizado, capital emitido, capital suscrito y capital exhibido. El capital autorizado es cuenta de orden de naturaleza acreedora en la que se registra el importe del capital autorizado en las escrituras de la sociedad y la cuenta se emplea como información. El capital emitido es una cuenta de orden de naturaleza deudora en la que se registra el importe de los títulos emitidos que se han puesto a suscripción
y se encuentran en la tesorería de la sociedad. Los créditos a la cuenta representan el capital que se ha suscrito. La cuenta se emplea como información y control de los títulos que están en custodia de la tesorería. El capital suscrito es una cuenta de capital social de naturaleza acreedora en la que se registra la parte del capital emitido que los socios o accionistas se comprometen a exhibir. Los débitos a la cuenta representan las exhibiciones de los socios o accionistas que han aportado efectivamente, y la cuenta forma parte del capital contable. El capital exhibido representa la cantidad que los socios o accionistas han exhibido y aportado efectivamente, o bien mediante la capitalización de utilidades de la empresa y otros, como primas en venta de acciones, donaciones y actualización del capital contable. Los conceptos anteriores deben registrarse por separado, el monto del capital fijo y del capital variable autorizado. Tenemos el siguiente ejemplo. El capital autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores se divide en fijo y variable y ambos suman 200,000. El capital emitido por la sociedad, también dividido en fijo y variable, suma 100,000. El capital suscrito por los accionistas, tenemos 3 socios, cada uno con diferentes acciones, en total suman 25,000 y el variable igualmente 25,000. El capital exhibido es una parte en efectivo por 30,000 y una parte en maquinaria que corresponde al socio C por 20,000. Los asientos de contabilidad son como sigue. Utilizamos primero entonces las cuentas de orden para registrar el capital autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por 200,000. En el asiento número 2 tenemos la emisión de títulos en poder de tesorería. Si ustedes observan, ambos los estamos dividiendo, el capital fijo y el capital variable. En el asiento 3 tenemos el cargo a accionistas capital suscrito con las acciones de cada uno de los socios y abonado a capital social fijo y capital social variable. Esta es la suscripción de sus acciones. En el asiento número 4 podemos ver entonces la exhibición del capital, una parte en efectivo y la otra parte en maquinaria. También tenemos ahí el registro de las cuentas de orden por 50,000 pesos. Y tenemos dividido capital fijo y capital variable, lo cual suma la emisión de títulos que están en tesorería. En el asiento 4A, lo que tenemos registrado son las acciones suscritas y exhibidas por el socio C de maquinaria. Esas acciones se van a conservar en la sociedad durante 2 años para comprobar el valor de los bienes de conformidad al artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Enseguida tenemos el registro en mayor de todas las cuentas, divididas en cuentas de orden y las cuentas de situación financiera. Y tenemos aquí un pequeño balance donde se muestra precisamente en el circulante pues el dinero en efectivo, en el no circulante la maquinaria, y tenemos aquí cómo está conformado el capital. Está dividido en fijo y en variable, y al final la suma son 50,000 pesos. Y en las notas a los estados financieros se debe de reportar que el capital autorizado de la empresa es de 200,000 pesos, formado por un capital fijo de 50,000 y un capital variable de 150,000. Recuerden que todo esto lo que tenemos conservado en las cuentas de orden. El capital emitido pendiente de suscribir es de 50,000, lo cual una parte es de capital fijo y el otro es de capital variable. Aplicación de utilidades y pérdidas. Utilidad neta. El concepto de la utilidad neta se define como sigue. Utilidad neta es la modificación observada en el capital contable de la entidad después de su mantenimiento durante un periodo contable determinado, originada por las transacciones efectuadas, eventos y otras circunstancias, excepto las distribuciones y los movimientos relativos al capital contribuido. Si la modificación representa un incremento, representa una utilidad neta,
y si es en decremento, representa una pérdida neta. Donde el mantenimiento es la actualización por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La Ley General de Sociedades Mercantiles señala que la escritura constitutiva deberá señalar la manera de hacer la distribución de las utilidades o pérdidas entre los miembros de la sociedad. De las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. La facultad de proceder al reparto de utilidades es de las asambleas de socios o accionistas. La distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. Si hubiera pérdida del capital social, este deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades. La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias y si fueran varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. Y el socio o socios industriales no reportarán las pérdidas. Las sociedades, para que distribuyan utilidades, dividendos o rendimientos, es necesario que existan estados financieros que las reporten, en particular el estado de resultados, el que debe ser aprobado por la asamblea de socios, accionistas o cooperativistas. En las sociedades cooperativas, en lugar de la creación de la reserva legal, se debe formar un fondo de reserva separando anualmente del 10 al 20% de los rendimientos según lo que indique el acta constitutiva. Aplicación de utilidades. Generalmente el Consejo de Administración formula el proyecto de aplicación de utilidades, el que revisa el Consejo de Vigilancia para ponerlo a consideración y aprobación de la Asamblea de Socios, Accionistas o Cooperativistas. El proyecto contiene el nombre de la sociedad, el periodo o ejercicio social que cubre y la información financiera de la entidad correspondiente al capital contable al principio y al fin del periodo. El proyecto es suscrito por los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia. Para ejemplificar lo anterior, la empresa La Carolina S.A.D.C.B. presenta las siguientes cifras a la Asamblea de Accionistas por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000X, como sigue. Ustedes pueden ver que hay utilidades pendientes de aplicar del ejercicio anterior. La utilidad del ejercicio está formada antes del impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores, menos ya la participación de utilidades y el impuesto sobre la renta. Tenemos la utilidad neta y las utilidades aplicadas a reservas. La legal de 80.400, tenemos un total de capital ganado de 1.045.600. Aquí vemos entonces cómo queda el asiento de diario. En este caso, el capital contribuido está integrado como sigue. Un capital fijo de 1 millón, un capital variable de 2 millones da un total de 3 millones. Y las aportaciones para futuros aumentos de capital de 1 millón, tenemos 4 millones. La Asamblea de Accionistas, después de haber aprobado las cifras que muestran los estados financieros, ordena lo siguiente. La utilidad antes del impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores se aplique de la siguiente manera. Provisión para impuestos sobre la renta, provisión para la participación de utilidades a los trabajadores. Aquí tenemos ya una utilidad neta de 864.600.
el incremento al fondo de reserva legal del 5%, un decreto de un dividendo de 100 pesos sobre las 3,000 acciones que integran al capital social. Tenemos una utilidad pendiente de aplicar del ejercicio por 521,370, más la utilidad pendiente de aplicar del ejercicio anterior. Tenemos utilidades pendientes de aplicar por 621,970. ¿Cómo son los asientos de contabilidad? Bien, en el asiento número 1 tenemos el impuesto sobre la renta y la participación de utilidades a los trabajadores contra las provisiones creadas. En el asiento número 2 llevamos a pérdidas y ganancias las utilidades pendientes de aplicar. En el asiento número 3, el incremento a la reserva legal. Todo esto recordamos que lo ordenó la Asamblea. Enseguida tenemos las utilidades pendientes de aplicar contra dividendos decretados. En el asiento 5, las aportaciones para futuros aumentos de capital contra capital social. Y después tenemos las cuentas de orden, títulos emitidos contra emisión de títulos en tesorería. Esto es por la suscripción y exhibición de las acciones. La distribución de utilidades con aportaciones de socios en tiempo distinto. La escritura constitutiva puede establecer las bases de distribución de las utilidades, pero en el caso de no establecerlas, la ley señala que las utilidades se distribuirán en proporción directa al capital exhibido. A los socios industriales les corresponde el 50% de las utilidades. La distribución de utilidades cuando los socios han exhibido sus aportaciones en fechas diferentes se requiere de un cálculo que pondere el tiempo de la exhibición. Para ejemplificar lo anterior, en la empresa distribuidora NC se tienen 5 socios industriales y 5 socios capitalistas que han aportado 1,000,000 en diferentes fechas. La utilidad neta del ejercicio es de 346,000. A los socios industriales les corresponde el 50%, o sea, 173,000, que se repartirán por igual, o sea, por 34,600 para cada uno. A los socios capitalistas es necesario calcular la distribución individual considerando el tiempo en que fue exhibida su aportación, por lo que se requiere ponderar el capital con el tiempo como sigue. Aquí tenemos una tablita, tenemos 5 socios. Cada uno tiene aquí su aportación que suma 1,000,000. Cada uno tiene exhibido su capital. Aquí dice los meses, 12, 12, 10, 6 y 4. El ponderado entonces, multiplicado por el número de meses, aquí lo tenemos, da un total de 7,300,000. Aquí viene entonces también cómo se distribuyó la utilidad. ¿Cómo se hizo? La utilidad se divide entre el capital ponderado con el fin de obtener un factor para ser aplicado al capital ponderado de cada socio y obtener la utilidad que le corresponda. En este caso es como sigue. La utilidad se divide entre el capital ponderado. Tenemos ese factor que representa el promedio de utilidad por cada peso de capital ponderado para cada socio. Entonces multiplicamos ese factor por el ponderado de cada socio y ahí en la distribución de la utilidad entonces viene lo que le corresponde a cada uno de ellos. En cuanto a la aplicación de pérdidas, con las cifras del ejemplo anterior, si cambiamos la utilidad pendiente de aplicar del ejercicio anterior a pérdida, la aplicación de utilidades cambiaría de la siguiente manera: la pérdida acumulada del año anterior y la utilidad neta del ejercicio. En estas condiciones es necesario absorber la pérdida con la utilidad neta del año. Del remanente se debe de separar el 5% para incrementar el fondo de reserva legal, aplicar el decreto de dividendo y transferir el saldo de la utilidad del año a utilidades pendientes de aplicar. Aquí lo tenemos entonces.
teníamos la utilidad neta del ejercicio menos la absorción de la pérdida acumulada del año anterior, tenemos 764,000. Calculamos entonces el traspaso para incrementar la reserva legal menos ese decreto de dividendo acordado por la Asamblea, tenemos entonces una utilidad pendiente de aplicar por 425,800. De la misma forma, seguimos sugiriendo como método de aprendizaje la resolución de los cuestionarios. Quiero agradecer al maestro Joaquín Moreno Fernández, que con sus libros Contabilidad de Sociedades y Contabilidad Intermedia 2 me permitieron reunir este valioso material. Gracias por su atención. Gracias.